En el video de hoy vamos a hablar de las luces artificiales. A diferencia de la luz natural, las luces artificiales que nos da el 3ds Max nos permiten crear escenas con unas atmósferas mucho más interesantes. Igual que con la luz natural, el tipo de iluminación artificial va a estar definido por el motor de render que seleccionemos. Para comenzar, recuerden que le damos al botón de Render Setup o tecla F10 y aquí vamos a seleccionar nuestro motor de render. En el video de hoy les voy a enseñar cómo poner luces artificiales con el motor de render ART y con el V-Ray. Empecemos con el ART. Tenemos una escena en la cual no hay ningún tipo de iluminación, ni siquiera luz natural. Esto es para que las luces artificiales se puedan notar de una manera mucho mejor. Vamos a comenzar por dónde encontramos nuestras luces. Aquí en la pestaña de Create, vamos a buscar el tercer icono que se llama Light. Y aquí vamos a encontrar un desplegable. En ese desplegable, según la versión del 3ds Max que tengan, van a aparecer diferentes tipos de iluminación. Tenemos fotométrica, estándar, V-Ray y Arnold. Arnold es otro motor de render, pero no lo vamos a usar. Vamos a empezar por Photometric, que son los tipos de iluminación que funcionan directamente con el motor de render ART. Él nos da tres tipos de luces, de las cuales vamos a usar la Target Light y la Free Light. No vamos a usar el Sun Positioner o el posicionador de sol, porque esto es básicamente luz natural, y ya la luz natural sabemos que la podemos poner aquí directamente de Systems, Daylight. Entonces con Photometric vamos a usar Target y Free Light. En el caso de Target, una luz direccionada, hacemos un clic, luego aquí en el modelo hacemos un clic sostenido y vamos a crear nuestra luz. La podemos soltar y en el Target tenemos varias opciones. Uno, podemos mover la fuente de luz, que sería esta figurita, y podemos seleccionar también el target para moverlo. Al hacer una prueba vemos que no obtenemos ningún resultado aún. Es porque no hemos configurado la intensidad de esta luz. Entonces seleccionamos esta esfera, la fuente de luz, nos vamos al Modify y aquí él nos va a dar varias opciones para la luz. Primero la luz, On, debe estar encendida. Y las sombras, aquí en Shadows, también deben estar encendidas. Y aquí él nos va a decir qué tipo de sombras vamos a usar. Vamos a dejarlo en Ray Traced Shadows, o sea, estas son las sombras específicas del motor de render que estamos usando. Más abajo encontramos una opción que se llama Intensidad, Color y Atenuación. Es de acá donde vamos a configurar la atmósfera o el color de nuestra luz y su intensidad. Este tipo de luces se puede controlar aquí el color desde una variedad de presets o de luces ya preestablecidas con ciertos colores. Está blanco, el cool white, que sería como un blanco frío, warm white, que sería como un blanco cálido, etc. Ustedes pueden probar con estas opciones. Sin embargo, si quieren un color específico, pueden seleccionar aquí la opción de Kelvin y aquí donde dice Filter Color, eligen un color. Yo por ahora lo voy a dejar en la opción predeterminada. Pasamos aquí donde está la intensidad. La intensidad puede ser en LM, que son lúmenes, o CD, que es candelas. Por defecto él tiene 1500 CD. Lo que voy a hacer es aumentar esa cantidad a 10.000 y hago una prueba de render. Podemos ver un pequeño esbozo de que se está iluminando, pero no es suficiente. Entonces vamos a aumentar esos 10.000 a 30.000 y hacemos otra prueba. Con 30.000 se va viendo mucho más, pero aún le falta. No tengan miedo de aumentar aquí la cantidad de lo que ustedes consideren. Para efectos de trabajo entonces voy a ponerle 100.000 y hago una prueba. Ahora podemos ver que la luz ya está empezando a iluminar el espacio. Tengan en cuenta entonces que aquí en el marcador donde está la intensidad, aumentenlo lo suficiente y van haciendo pruebas hasta que logren la intensidad y la atmósfera que ustedes necesitan. Sin embargo, deben también tener en cuenta que no van a iluminar un espacio con una sola fuente de luz, para lo cual vamos a usar otra de las luces que había acá, que es la Free Light. La Free Light es simplemente una luz que no está direccionada. A esa Free Light tenemos las mismas opciones. Los parámetros generales, tenemos los parámetros de intensidad, color y atenuación. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la opción de Kelvin y le voy a poner un color de filtro distinto. Voy a ponerle un color amarillo. Y le voy a poner una intensidad de 200.000. Voy a poner una aquí, voy a poner otra en este lado. Es muy importante tener en cuenta que la altura y posicionamiento de las fuentes de luz afecta a los espacios, afecta a los objetos y hago una prueba de render. Ahí podemos ver como tres lámparas con una intensidad de 200.000 nos dan una iluminación de este modo y con el color de filtro amarillo.
Como yo las dupliqué como instancia, al cambiar una van a cambiar las demás. Así que si yo cambio esta y en vez de 200.000 le pongo 100.000 y le pongo un color distinto, un poco más naranjado, puede ser, hago una prueba de render, podemos ver entonces cómo cambia la iluminación y la atmósfera del espacio. La iluminación artificial con el motor de render ART nos va a servir mucho para escenas nocturnas, solo deben tener en cuenta la intensidad y la atmósfera que quieran lograr. Bien, ahora pasemos a hablar de las luces artificiales con el V-Ray. Lo que voy a hacer es presionar el botón de Render Setup y voy a cambiar mi motor de render al V-Ray. Las luces artificiales del V-Ray nos dan varias posibilidades también. Tenemos aquí en la parte superior una luz plana. Dibujaríamos un área y esa área en el Modify puede cambiarse. Se le puede poner una longitud y un ancho. Por ejemplo, 1 metro por 2 metros. Esta luz que acabamos de crear acá la podemos manipular también. Y van a notar que tiene una flecha que indica de dónde está saliendo o cuál es la fuente de luz. Si yo la pusiera, por ejemplo, aquí dentro del habitáculo e hiciera una prueba de render, nos damos cuenta entonces que estamos obteniendo luz artificial, pero nos está dejando el recuadro que representa la lámpara, además que estamos teniendo un cielo azul. Vamos a empezar por arreglar varios de estos aspectos. Vamos a hablar de las propiedades de la lámpara. Primero, la lámpara debe estar on, encendida. Aquí tenemos el área de la cual les hablé, el tamaño. Tenemos el multiplicador, que es la intensidad. Por defecto viene con 30. Si queremos una intensidad mayor, podemos empezar a subirla. Ya no es necesario aumentarla tanto como lo hacíamos con las luces fotométricas. Simplemente de 30 vamos a pasar a 200 y podemos seleccionar un color específico para esa luz. Para que se note, voy a elegir un color amarillo y hacemos una prueba de render. Obtenemos entonces una atmósfera con el color amarillo y una intensidad mayor con la lámpara. Vamos a quitar ya este cuadro blanco de acá. Y es en las propiedades, vamos a buscar un desplegable que se llama Options. Y ahí vamos a seleccionar esta opción que se llama Invisible, invisible. De ese modo ya no se nos va a ver el recuadro blanco. Entonces estamos obteniendo la misma intensidad, la misma atmósfera, pero ya no estamos viendo ese recuadro blanco tan molesto. Esto es casi que obligatorio para todas las luces artificiales del V-Ray. Otra de las luces artificiales del V-Ray sería la luz esférica, la Sphere Light. Y ustedes pueden manipularla. Si se van a Modify a las opciones, podemos cambiarle el radio, el multiplicador, que es la intensidad, por ejemplo de 200. Y de nuevo en Options voy a chulear aquí la opción de Invisible para que no se me vea. La luz artificial esférica tiene un detalle importante y es que su intensidad va a variar según el radio. Así que si yo tengo una lámpara con un radio así de grande y hago una prueba de render, y voy a obtener una atmósfera con el color que yo elegí. Sin embargo, podemos ver unos brillos que están en la cubierta y en el piso que representan el radio tan grande que tiene la luz. Así que yo lo que voy a hacer es bajar ese radio. Ya lo vimos muy grande, ahora vamos a verlo más pequeño. Recuerden siempre que las luces, todas las luces artificiales van a tener un efecto directo sobre los materiales. Si los materiales tienen brillos, si los materiales tienen algún efecto o no, esas lámparas van a afectarlo. Esto siempre es un trabajo de ensayo y error y de decidir qué nos gusta y qué no. Así que voy a dejar esta lámpara así pequeña con un radio de 0,20 con este mismo color y una intensidad de 200. Podemos ver la gran diferencia que hace el tamaño del radio con la intensidad. Ahora, si yo dejo ese mismo radio, pero le pongo una intensidad de 800 y hago una prueba de render, también vamos a obtener un resultado distinto. Es muy importante entender que no se gana la atmósfera de un espacio con una sola fuente de iluminación artificial, así que si yo pongo otras 2 o 3, voy a cambiarles el color un poco más amarillento y hago una prueba. Como resultado entonces tenemos que podemos trabajar con lámparas esféricas con un radio pequeño pero con una intensidad mayor y nos va a dar un resultado muy interesante. Ahora bien, con el V-Ray se pueden lograr también unos renders nocturnos muy interesantes, pero no es necesario quitar el cielo ni nada. Vamos a usar otra de las luces artificiales que viene aquí por defecto que se llama la V-Ray Dome Light
una luz de domo. Es una luz que cubriría todo el espacio. Esa luz de V-Ray funciona de la siguiente manera. Yo le doy clic y voy a ponerla simplemente con un clic aquí a un lado. Le doy Escape para no poner más y esta es mi luz de domo. Esa luz de domo funciona de la siguiente manera. Si queremos un render nocturno con V-Ray, lo único que tenemos que hacer es cambiarle el color por un color oscuro, por ejemplo un color azul más oscuro o un color más morado, depende de la noche que quieran lograr. Con ese solo cambio, si hacemos una prueba de render, voy a hacerla un poco de lejos para que podamos ver el entorno, nuestro cielo cambia por completo. Podemos ver entonces que nuestro cielo cambia por completo y tenemos una escena nocturna mucho más realista. Así que si están usando V-Ray para cambiar entre una escena diurna y una escena nocturna, lo único que tendríamos que hacer es encender o apagar aquí donde dice On. En la luz de domo simplemente la tenemos que encender o apagar. Así que si yo la apago y vuelvo y hago el mismo render, voy a tener una escena diurna. El V-Ray nos permite controlar nuestras luces de una manera mucho más interesante. Aquí en este botón en la parte superior tenemos el V-Ray Light Lister. Básicamente es una lista de todas las luces que tenemos en el modelo 3D. Él aquí me está mostrando que yo tengo dos tipos de lámpara. Esta de color morado es la del domo, que está apagada. Este chulito indica que está encendida. Si no está el chulito, está apagada. Y estas indican estas tres lámparas que yo tengo acá. Solo me muestra una porque todas son la misma. Como las dupliqué como instancia, si yo modifico una, si yo modifico por ejemplo el color de acá o la intensidad, va a cambiar todo más fácilmente. Ese es un método muy fácil de controlar las luces artificiales. Ahora bien, hablemos de las cámaras. Las cámaras en el 3ds Max funcionan de la siguiente manera. Justo después del botón de las luces tenemos el botón de cámara. Mi recomendación siempre con cualquier motor de render es que usemos una cámara física. La cámara física nos va a dar los siguientes factores. Si seleccionamos la cámara física, hacemos un clic sostenido y la dirigimos hacia donde lo necesitemos. Si presionamos la letra C, vamos a entrar a la vista de la cámara. Aquí podemos darnos cuenta que estamos en la cámara física. Cuando estemos en la vista de la cámara, vamos a presionar el comando Shift F. Shift F nos lleva a la visual del tamaño de render que vamos a sacar. Este tamaño que tenemos acá lo vamos a cambiar aquí donde dice Render Setup y aquí donde dice Output Size podemos cambiar ese tamaño. Por ejemplo, esta cámara viene como una cámara HD de 1920 x 1080. Es un tamaño HD, pero si ustedes quieren una visual un poco más panorámica, podemos ponerle una distancia de 2000 de ancho o una altura de 500 y podemos obtener una escena más panorámica. Si seleccionamos aquí arriba donde dice Physical Camera, vamos a darle a Select Camera y luego a Modify y él nos va a llevar a las propiedades de la cámara. Las propiedades de la cámara son bastante simples. Uno, tenemos aquí donde dice el Focal Length o el enfoque como tal. Si lo aumentamos, nos acercamos. Si lo alejamos, creamos una distancia mayor, pero va a distorsionar un poco la perspectiva. Así que tengan mucho cuidado con eso. Mientras estamos en la cámara no podemos rotar, solo nos podemos mover de arriba a abajo y de izquierda a derecha para centrar nuestra vista. Si queremos mover el target o la distancia, nos podemos salir de la cámara con P, presionamos de nuevo Shift F para volver a la vista normal y teniendo aquí el target de la cámara lo podemos mover para arriba y para abajo. También si estamos en la vista de la cámara, presionando C de nuevo, podemos pararnos aquí donde dice Physical Camera y le damos donde dice Select Camera Target. Presionamos la tecla W para mover y de ese modo podemos movernos en el target de la cámara. O sea, estando en la vista de la cámara podemos mover la visual para elegir una visual que nos guste. Un detalle más. De nuevo le doy a Physical Camera, Select Camera y en el Modify voy a hacer un detalle muy simple. Aquí donde dice Exposure, vamos a cambiar aquí simplemente el valor de exposición que no sea 6, sino que sea 14. Porque si lo dejamos en 6, nos va a generar un render así, blanco, sobreexpuesto, y no nos va a funcionar. En cambio, si en el valor de exposición le ponemos 14 y renderizamos,
obtenemos un render con una exposición más natural. Así que tengan en cuenta todos estos factores a la hora de crear sus cámaras y a la hora de enfocar. Uno de los detalles más importantes a tener en cuenta con las cámaras y con las escenas, para que las escenas sean lo suficientemente realistas o lo suficientemente funcionales, es nunca poner las cámaras muy alto o muy por debajo de la escena. Tratar de buscar siempre el horizonte, tratar de buscar siempre la altura del observado.